Hola mis queridos Piscis, bienvenidos, bienvenidas a este maravilloso camino, caminémoslo juntos con estos mensajes de poder para ti, para este momento de tu vida, mensajes de aliento, de advertencia, también mensajes de confirmación de cosas que tú habías estado pensando. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. También invitarte a que me apoyes suscribiéndote con todas las campanitas, comentando lo que tú quieras y siguiéndome también en mis redes sociales y dejándome likes por todos lados, corazones, likes, caritas felices. Déjamelos que esos me apoyan y me sirven muchísimo a mí. Bueno, hay cierta situación que tú estás viviendo ahora. Tal vez piensas que necesitas o el apoyo o el consejo de alguna otra persona o de una divinidad. Todos necesitamos el apoyo de todos y hay personas y hay divinidades que quieren ayudarte y te dicen, no te culpes en este instante, mejor rectifica, no llores sobre la leche derramada y te dicen que aquello que tú hagas, que sea por la manera correcta, que la manera recta, te dicen que tu obediencia es tu poder. La obediencia me habla acerca de obediencia a tus principios, hacer el bien sin mirar a quién, hacer justo pero también hacer justo o justa, especialmente contigo mismo, mi querido y mi querida Piscis. Estás teniendo problemas y dificultades en tu relación, en tu pareja, es momento de buscar ayuda, ya sea ayuda divina, pero busca ayuda en este instante y es momento de dejar ya de culparse el uno al otro de lo que hayan hecho o dejado de hacer. Es momento de hacer un pare ya mismo y evaluar la situación y seguir adelante. Es una relación que aún no está por terminar, es una relación que está en construcción y a pesar de los problemas y dificultades que ustedes tienen ahora en este momento, muy seguramente pueden seguir adelante. Vamos a ver qué más nos dicen acerca de todas estas situaciones. La baraja española para ti, mi querido y mi querida Piscis. Te dicen para ti en esta ocasión. Especialmente me están hablando acerca de la cuestión económica en este instante. Luego vamos a ver la parte sentimental, la parte de lo que te acabo de decir ahora en este momento. Con respecto a la economía, te dicen que hay proyectos de corto plazo que salen muy bien para ti, muy buenos resultados. Si estás esperando algún tipo de ascenso, ese ascenso se da para ti. Te dicen que no hay nada perdido con respecto a ese proyecto que tú tal vez lo veías como tan lejos de cumplir, te dicen que no, que nada está perdido con respecto a ustedes. En cuestiones de la relación, te dice que viene una época de estabilidad emocional para ustedes dos, motivos para celebrar en familia. Muy seguramente, si estás pensando en pedir la mano de tu pareja o comprometerte o ir a un nivel más allá de donde tú estás en tu relación en este momento, es un buen momento, valga la redundancia. Si estás soltero, si estás soltera, surge un nuevo amor, muy seguramente en tu ámbito laboral has visto a alguien o has conocido a alguien que te ha llamado la atención, te dicen que sí, que muy bien, que dejes atrás las inseguridades, que que superes, o sea, todas esas inseguridades, porque mira, lo que no se resuelve en determinado momento se duerme, sí, pero más adelante como que se reviven esas inseguridades, se reviven esos problemas, dificultades que tú has tenido. Hay cambios alrededor de todo tipo, cambios en la relación, cambios en la pareja, cambios económicos, pero cambios positivos para ti. Y estas cosas que no se han resuelto del pasado precisamente vuelven para eso, para hacer cierres de ciclos y no permitir que eso que está ahí entorpezca tu futuro, porque a veces eso es lo que sucede, ¿no? Tenemos cosas en nuestro pasado como que entre el tintero no hemos resuelto, no hemos cerrado y eso se comienzan a convertir en obstáculos para lo mejor, lo diferente, lo nuevo, lo positivo que llega para ustedes en el futuro. Vamos a ver qué más les dicen las cartas a ustedes en este día de hoy, mis queridos y mis queridas Piscis. Vamos a ver de qué más nos están hablando en esta ocasión, en este día. Bueno, mira, hay como que una situación que tú te sentías como
desilusionado, desilusionada de alguien que habló mucho chisme de ti. O sea, es una persona que hizo muchas intrigas y eso te ha deprimido muchísimo, te ha desilusionado, te dice que precisamente lo que te estaba diciendo, ¿no? Hay ciclos que se deben cerrar y hay cosas nuevas que deben llegar a nuestra vida. Entonces te dicen que analices muy bien esta situación con esta persona. Si realmente estás muy apegado, muy apegada a ella, es un amigo, una amiga que está a tu alrededor, alguien que tú estimas y quieres mucho, pero que te ha desilusionado, no ha sido leal contigo, que analices muy bien si seguir o no seguir con esa amistad. Si vas a seguir, que sea con reglas, con condiciones, y si te vuelve a fallar, pues ya por ahí nada más. A la larga de todo esto, mira, tal vez esa persona lo hizo por celos, por envidia, por algo, ¿listo? Por algo lo hizo, por algo maluco, lo hizo esa persona, pero a la larga tú sales triunfando por eso, por esa situación, me dice, y vas a tener mayor tranquilidad. Tal vez te has sentido como muy mal por todo esto, pero la tranquilidad se acerca a ti. Máximo, en 3 semanas tú ya vas a estar tranquilo, ya vas a estar tranquila con respecto a esa situación. Bueno, vamos a ver qué te dicen los arcángeles en este día de hoy. Si quieres, hablamos acerca de tu vida en general. Te dicen, arriba ese ánimo, este es tu momento. No debes dejarte vencer por el cansancio y el desánimo. Haz acopio de energía y sigue adelante. No es momento de desfallecer. Te estamos dando señales que te confirman que vas por el buen camino. Es tiempo de atreverse y a decir que sí a las oportunidades que te llegan. Te dice el arcángel Ariel. Vamos a sacar otra cartica porque me nace hacerlo, porque me dicen que sí lo haga. Este mensaje es de parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guío en estos cambios atentamente el arcángel Rafael. ¿Listo? Vienes para un nuevo camino. Pídele lo que te estaba diciendo, que hagas esos cierres de ciclos para que puedas tener algo mejor, algo diferente. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, gracias por haber llegado hasta aquí con estos mensajes tan bonitos de poder. Los quiero muchísimo, les mando miles de bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.